Vamos a admitir nada más a las personas que están entrando. Padre, por favor, ¿nos puede hacer la oración? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias por esta nueva oportunidad de estar acá reunidos en formación para seguirnos retroalimentando a la luz de tu palabra. Y no solo para el conocimiento, sino para servir a tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos llenes siempre de tu Santo Espíritu, que nos llenes siempre de esa sabiduría que emana de ti, para que sea siempre tu Espíritu el que conduzca nuestros pensamientos, nuestras acciones, y que a través del Espíritu Santo podamos ser también portadores de tu mensaje. Por eso te vamos a invocar en estos momentos, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será hecho y renovará sobre la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer lo que es recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón inmaculado de María, ruega Sea la salvación de los familias. San José y modelo patrono de los que aman al Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amados en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús. Por siempre sea amado. Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Ruega por nosotros. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias Padre. Bienvenidos a todos nuevamente, como estábamos diciendo hace un momento. Damos gracias a Dios por este tiempo de formación, por esta profundización, por este conocimiento. Es un tiempo de gracia, de verdad, que el Señor nos regala para poderle conocer, para poderle amar y para que en ese conocimiento y en esta experiencia que estamos desarrollando, pues podamos de verdad servirle de todo corazón. Bienvenidos a todos y cada uno de las distintas comunidades que nos acompañan esta noche nuevamente. Gracias por su presencia. A los que nos acompañan también en las redes sociales, pues también muchas gracias por su presencia y su asistencia, porque es una señal de que pues estamos sembrando la palabra de Dios, y la palabra de Dios no regresa a Él, sino es hasta que da su fruto. Nosotros pues tenemos la tarea de conocer la palabra de Dios, y no solo de conocerla, sino que también de transmitirla, porque esa es la misión de nosotros los cristianos. Jesús eso nos va a decir al final de los evangelios regularmente: vayan y prediquen el evangelio, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús nos invita a vivir esta experiencia y a transmitir en esa experiencia del conocimiento del evangelio, pues ese anuncio del reino de Dios. Ayer, como parte de lo que habíamos dejado pues de tarea, pues era leer un poquito la lectura de Hebreos 10, donde nos habla San Pablo del Antiguo Testamento que contiene las figuras del Nuevo Testamento. Entonces es un texto que espero que lo hayan reflexionado. Es un texto pues que nos llama la atención. Recordemos una cosa: en la carta a los Hebreos, San Pablo pues está dando a conocer a Jesús, a aquellos que servían antes en el templo, a aquellos que eran judíos y que ahora son cristianos y que pues han salido ya de este lugar. ¿Por qué? Porque han sido excluidos por haberse hecho cristianos. Entonces vamos a ver nosotros pues aquí a San Pablo pues hablando de esta realidad del Antiguo Testamento, y cómo el Antiguo Testamento que prometió el Nuevo tiene totalmente cumplimiento en Cristo. Cristo, que ya no vamos a necesitar un altar y unos sacrificios, porque Cristo es en sí mismo altar, sacerdote y ofrenda. Pues nos va a transformar todo ese culto a Dios que tenían pues los judíos en este momento. Y vamos a ver nosotros pues también en esta lectura de la carta a los Hebreos pues la necesidad de profundizar, de conocer más pues todo esto que es la palabra de Dios.
para poder descubrir más y más qué quiere el Señor de nosotros. Vamos a iniciar ya con nuestra formación. Vamos a iniciar ahora con la presentación. Permítame un momentito, la vamos a poner ya acá para que empecemos a verla. Ya este es un tiempo de gracia, como les decía, y conocer los evangelios nos va a ayudar. Recordemos que nosotros los cristianos, pues no solo tenemos los evangelios, sino que tenemos otros libros de la Sagrada Escritura, y a la par de estos otros libros, pues también tenemos otros textos que vamos a conocer como evangelios apócrifos, ¿verdad? Que van a enriquecer pues también mucha de la literatura, pero que no van a ser reconocidos como plenamente revelados. ¿Por qué? Porque van a ser escritos mucho tiempo después. Pues van a tratar de completar lo que falta a los evangelios que tenemos, pero vamos a describir hoy pues estos evangelios que tenemos como canónicos, como plenamente revelados e inspirados por Dios. Nuestro Señor Jesucristo pues nos ha dejado en esta revelación, en este testimonio que sus discípulos van a darnos de él. Y ese testimonio pues va a estar enmarcado pues en muchas situaciones que se viven con Jesús. Entonces damos inicio en este momento. El Evangelio de Cristo es el título de hoy. ¿Y por qué decimos el Evangelio de Cristo? Porque entendemos nosotros que son 4 versiones de ese Evangelio de Cristo. Entonces van a ser 4 testimonios de la gracia, de la presencia, de la misericordia de Jesús. Vemos nosotros pues que nuestro Señor Jesucristo se nos sigue manifestando y sobre todo recordemos, estamos en este mes de la Biblia y en este mes pues es importante, no solo en el mes, sino que durante toda nuestra vida que profundicemos todo lo que es la palabra de Dios. Entonces tenemos el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús pues viene de la palabra evangelión. Y evangelión quiere decir buena nueva, buena noticia. Y va a consistir esta buena noticia o este mensaje nuevo en la transmisión del mensaje de Jesús como una buena noticia para los seres humanos. Dios se acerca a su pueblo, Dios se acerca a sus hijos, y por eso el evangelio va a marcar una realidad muy fuerte, la llegada del reino de Dios. Recordemos, cuando Juan Bautista anuncia la conversión e invita al bautismo, dice: preparaos, convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Esto va a decir San Juan Bautista. ¿Pero qué va a decir Jesús? Preparaos, convertíos, porque el reino de Dios está entre vosotros. Pues prácticamente este reino de Dios es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver que en este reino de Dios es la llegada de Cristo, y Cristo pues vamos a ver de él la proclamación de su vida, de su muerte redentora y de su resurrección gloriosa, que es lo que vamos a conocer como querigma, ese primer anuncio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y que ese querigma pues poco a poco se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque nos van a estar diciendo pues más verdades de fe que se van a adherir a ese querigma. El evangelio, como decimos, es un evangelio en 4 versiones. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que poco a poco vamos a ir desdoblando este material que tenemos acá del evangelio, y donde vamos a ir conociendo pues toda esta gracia de Dios que se nos revela a través pues de su palabra. Entonces tenemos ahora los relatos del evangelio. Y vamos a ver, por ejemplo, acá que tenemos pues de Jesús, su vida, sus dichos. También tenemos los hechos de su persona, todos los dichos y hechos de Jesús. Vamos a ver nosotros pues esta realidad de que vamos a encontrar en estos textos pues también un Jesús histórico, un Jesús que se revela en la historia. ¿Y por qué es un Jesús histórico? Porque va a desarrollarse su vida, va a desarrollarse su acción, su presencia en un tiempo, en un lugar,
en una cultura, en una religión determinada. Entonces aquí es donde vamos ubicando, por ejemplo, a Jesús en un tiempo, porque el tiempo de Jesús marca el inicio de la era cristiana a la que nosotros pertenecemos. Un lugar, pues el Oriente Medio, una cultura, la cultura judía, una religión, pues el judaísmo. Jesús es un judío, Jesús vive la religión judía y la vive a cabalidad. También tenemos pues de estos relatos del evangelio que ya vimos a Jesús, pues vamos a ver ahora, van a continuar dando testimonio de los apóstoles. Y los apóstoles pues van a hacer ese anuncio del querigma. Van a mostrar ese anuncio donde van a hablar de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese anuncio que va a llevarlos incluso en un momento a llamar a Cristo como el Kyrios. Recordemos que Cristo viene de crisma, de consagrado a Dios, el consagrado a Dios. Y Kyrios va a ser el Señor también. Son términos griegos, principalmente el Kyrios es un término griego que nos va a hablar del señorío de Cristo, Cristo como Señor. Recuérdense que el Señor va a ser el emperador, pero ya para nosotros los cristianos supera toda figura de gobierno humano, pues la figura de Cristo Jesús. Entonces vemos lo que hemos visto y oído, eso os transmitimos, eso es lo que van a decir los apóstoles de Jesús. Lo que vieron, lo que vivieron, eso es lo que transmiten y transmiten a la primera comunidad, a las primeras comunidades. También tenemos lo que van a decir más adelante los agiógrafos, los escritores. Estos escritores sagrados que van a narrar y contar pues lo que vieron y oyeron de Jesús nuestro Señor. Entonces estos agiógrafos son los que se van a poner pues a transcribir ese testimonio que recibieron de los discípulos y de los apóstoles de Jesús. Y lo van a plasmar, pues, como les decía, primero a través de una tradición oral, más adelante, pues, en unas primeras redacciones. ¿Por qué? Porque van a empezar a poner por escrito, pues, los distintos testimonios. Y es lo que vamos a encontrar en los evangelios muchas veces. Por ejemplo, en un evangelio nos va a decir Jesús curó a un ciego, a un leproso, y en otro nos va a decir que Jesús curó a 10 leprosos. Pero cuando vemos la realidad de los leprosos que han sido sanados, solo uno regresa a darle gracias a Jesús y a reconocer a Jesús como Señor. Entonces vemos nosotros esta dimensión de conversión que hace ver y entender que solo este leproso es el que se ha sanado. Los demás pues siguen pues todavía con la religión y la creencia judía. Y recordemos, incluso el mismo Jesús va a decirle a los leprosos que cura, vayan al templo y presenten su ofrenda por la curación que han recibido. De estos relatos, vamos a ver que estos escritores van a hacer al final una redacción final. Y como les decía, van a compaginar todos los textos que van a tener, que van a ir encontrando para sacar un texto final. Pasamos ahora pues a la síntesis sobre el problema sinóptico. ¿Por qué decimos que es un problema? Porque a veces se entra en contradicciones, se entra en dificultades con este problema de los sinópticos. Sinóptico quiere decir que son similares, que tienen una misma fuente y un mismo origen que va a marcar pues todo lo que es la redacción del evangelio. Tenemos, por ejemplo, que en el año 30 ya hay tradiciones orales. Ya hay muchas personas que cuentan lo que hizo y dijo Jesús. Entonces esas tradiciones orales van a marcar la fe de los primeros cristianos. Vamos a ver que alrededor del año 40 al 50 va a surgir un Mateo en arameo, que después va a ser traducido al griego, que va a influenciar los 3 evangelios. Y también en esta misma época, pues va a surgir entre el año 40 y 50 nuevamente, por así decirlo, otro documento que se va a conocer como fuentes suplementarias. Y estas fuentes suplementarias van a estar en arameo y griego, que van a ser datos que van a estar pues ahí, y que los evangelios de Lucas y de Mateo van a tomar de estas fuentes suplementarias y va a influir pues su contenido. ¿Por qué? Porque nos van a mostrar un contenido bastante similar. El evangelio de Marcos fue hecho más o menos, por así decirlo, en el año 64 y contiene el testimonio de San Pedro. Este evangelio de Marcos pues va a ser el que va a hablarnos de ese testimonio de San Pedro
donde nos va a dar a entender todo lo que San Pedro hizo y vio y convivió con Jesús. En el año 65, pues también va a surgir el Evangelio de San Lucas, que va a tener sus fuentes propias. Y recordemos, San Lucas, una característica que va a tener, va a ser un evangelio que se va a acercar mucho a la mujer. Va a ser el Evangelio de la mujer. También tenemos el Evangelio de San Mateo, que fue hecho más o menos en el año 80 y que va a tener sus fuentes propias. Y al final, pues tenemos el Evangelio de San Juan, que fue redactado más o menos. Fíjense que esta redacción de Marcos, de Lucas, de Mateo y de San Juan, pues tenemos que ponerle, como les decía el otro día, el signo más o menos. Posiblemente en el año 64, pues tenemos que poner 5 años antes o 5 años después. Posiblemente Lucas en el año 75, perdón, aquí dice 65, pero es 75. Puede ser en el 75 o en el 80. Mateo en el 80 o en el 85. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle más o menos 5 años antes o 5 años después. El Evangelio de San Juan entre el año 95 y 100 y va a tener sus fuentes propias. Por eso es que San Juan, este Evangelio, no se va a ver similar al de los otros evangelistas. ¿Por qué? Porque va a tener sus propios datos, sus propios elementos. Incluso, fíjense, tenemos que entender una cosa, que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas van a ser muy descriptivos, muy gráficos. En cambio, el Evangelio de San Juan va a ser más teológico. Nos va a tocar temas más fuertes en relación a la teología de quién es Cristo Jesús. Entonces, esta es la realidad de los evangelios sinópticos que tenemos que conocer para saber más o menos de qué tratan, ¿verdad? Pasamos ahora al Evangelio de San Mateo. San Mateo es el que se nos representa con un ángel, el mensajero de Dios, el ángel de Dios que se acerca y revela el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje que va a ser pues la transmisión de la gracia de Dios. El Evangelio de San Mateo nos presenta pues la siguiente división. Una primera parte conteniendo los capítulos 1 al 2, donde nos va a hablar del nacimiento y la infancia de Jesús. Entonces este Evangelio de San Mateo pues nos va a presentar esta realidad, el nacimiento e infancia. Recordemos, son 2 evangelios que nos van a hablar bastante de esa infancia de Jesús. El Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, porque nos van a presentar esa realidad del nacimiento, incluso la de la anunciación, donde Jesús pues es presentado, donde Jesús nace y todas estas realidades de infancia. Una segunda parte va a estar conteniendo los capítulos 3 al 7 y ya va a empezar acá pues una promulgación del reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues que se empieza ese anuncio del reino de los cielos. Aquí vamos a ver la predicación de Juan Bautista, la unción mesiánica de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto. Vamos a ver que Jesús en esta promulgación del reino de los cielos, del capítulo 3 al capítulo 7, pues nos va a hablar de las bienaventuranzas, de distintas parábolas. Nos va a hablar Jesús pues de esa preparación para recibir el reino de los cielos. En la tercera parte, que están los capítulos del 8 al 10, va a ser la predicación del reino de los cielos. Ya vamos a ver aquí pues algunas señales. Por ejemplo, la curación de los leprosos, el criado del centurión, la suegra de Pedro, numerosas curaciones. Vamos a ver a Jesús como el Señor del cielo y de la tierra, de la creación. ¿Por qué? Porque incluso va a dominar la tempestad. Jesús va a ser el Señor que va a someter a los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios lo van a reconocer, lo van a ver en esta predicación del reino de los cielos, en este Evangelio de San Mateo, que van a reconocer los demonios a Jesús y le van a gritar desde lejos: Jesús, hijo de David, ¿qué quieres con nosotros? Incluso pues vamos a ver a Jesús haciendo este milagro, la liberación de un endemoniado, y que va a marcar pues mucho su predicación. Vamos a ver distintas curaciones también, como lo es la hemorroísa, la hija de Jairo, los ciegos, el endemoniado mudo. Vamos a ver todas estas realidades que son parte de la predicación del reino de los cielos. Vamos a ver también pues que en esta predicación del reino de los cielos va a estar la misión de los 12 apóstoles, de los 12 elegidos por Jesús, todo lo que tiene que reanunciar aquel que sigue a Jesús. Pasamos a la cuarta parte,
que va a ser del capítulo 11 al capítulo 13, donde nos va a tocar el misterio del reino de los cielos. Recordemos acá, pues se va a dar una situación especial. ¿Por qué? Porque Juan Bautista va a mandar a preguntarle a Jesús si es él el que tenía que venir o tienen que esperar a otro más. Jesús también en este misterio del reino de los cielos nos va a hablar que él es mayor que el templo, mayor que el sábado, que el sabbat, que es el día de los judíos. Él es el siervo de Yahvé. Va a decirnos Jesús, nos va a enseñar que no se conoce el árbol si no es por sus frutos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, pues muchas situaciones donde Jesús pues nos va a narrar parábolas, nos va a hablar en parábolas y nos va a presentar todo lo que son estas parábolas como una enseñanza que se acerca al pueblo de Dios. La quinta parte, que va a ser también pues la iglesia primicia de los cielos, que está contenida del capítulo 14 al capítulo 18. ¿Y qué encontramos acá? Pues las multiplicaciones de los panes, los discursos de Jesús sobre las tradiciones judías, la curación de la hija de una cananea, porque recordemos aquí vamos a empezar a ver ya las semillas del reino para otras culturas, para otros pueblos, para otras personas que no son judías. También aquí, como ya vemos esta primicia del reino de los cielos, aquí es donde Jesús se va a transfigurar y nos va a dejar ver su gloria, nos va a dejar un instante contemplar su gloria y todo lo que es él. Vemos nosotros aquí de este capítulo 14 al 18, pues también la invitación a hacernos como niños, a buscar pues una corrección fraterna, la oración en común en nombre de Jesús, el perdón de las ofensas. Y vemos también pues acá en el capítulo, en la parte 6, los capítulos 19 al 25, que vamos a ver la próxima venida del reino de los cielos. Ya vemos nosotros aquí Jesús que nos está anunciando, pues que se acerca también esta próxima venida. No es solo lo que él está haciendo ahora, sino que hay un discurso escatológico. Esa próxima venida del reino de los cielos, la gran tribulación de Jerusalén, nos va a hablar de la resonancia cósmica de la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos dice también aquí, estén alertas para que no sean sorprendidos. Nos va a hablar de las parábolas, por ejemplo, de las 10 vírgenes, donde hay 5 prudentes y 5 imprudentes. Cuando recordamos esta parábola de las 10 vírgenes, pues a veces uno dice, ¿por qué las muchachas tenían que velar tanto, tenían que esperar tanto que llegara el novio y estar preparadas con su lámpara de aceite para que las dejaran entrar a la fiesta? Y la realidad pues era muy fuerte. ¿Por qué? Porque a veces no sabían ni siquiera quién era la novia, fíjense. Entonces tenían que estar preparadas todas. ¿Por qué? Porque seguramente alguna de ellas iba a ser escogida como la novia en ese momento y las demás pues también se arreglaban y se preparaban porque si de repente alguna de ellas era atractiva para alguno de los amigos del novio, pues también lograba matrimonio. Entonces imagínense, era una manera de garantizar su existencia, de garantizar su vida. Entonces vemos nosotros aquí en estas 6 partes del Evangelio, pues esa próxima venida del reino de los cielos. Y ya nos cierra en una 7ª parte que va a estar conteniendo los capítulos 26 al 28. ¿Y de qué nos van a hablar los capítulos 26 al 28? Nos van a hablar de la pasión y sobre todo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús que vence a la muerte y que se nos va a manifestar como resucitado, como el Señor glorioso. Entonces esta es podemos decir, la estructura del Evangelio de San Mateo. Y hoy pues vamos a ver también nosotros acá pues que este evangelio nos va a hablar de la universalidad del reino de Dios, como les decía, la curación de una cananea, la curación también pues de Jesús que sana al centurión romano, que lo hace pues, imagínense, a uno que no es ni judío, sino que es romano, que es pagano, pues le concede esa gracia de sanar a su sirviente. Y este centurión romano tiene una expresión que al día de hoy nosotros la usamos siempre y la usamos principalmente en la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces imagínense, por eso es que nos habla de esa universalidad. El reino de Dios es un llamado para todos. Destinatarios, pues van a ser todos los judíos que se han convertido.
judeocristianos que están dispersos, pues aquí en Jerusalén y pues también fuera del lugar. Se va a publicar, se va a empezar a publicar este evangelio alrededor del año 80, posiblemente en Palestina o en Siria. Y vamos a ver pues ahí que este evangelio pues va a arrancar con el anuncio del evangelio de Cristo para estos judeocristianos. Tenemos ahora también pues el evangelio de San Marcos. Y del evangelio de San Marcos, recordemos, pues es representado con un león. Recordamos al león de Judá, el anuncio de este evangelio para todas las naciones, la fuerza y la radicalidad que tiene que tener este evangelio, y por eso utiliza esta figura del león. El plan del evangelio, ¿cuál es? Primero, la preparación del ministerio de Jesús. Y esto va del capítulo 1, versículo 1 al 13. ¿Y de qué nos habla esta preparación para el ministerio de Jesús? Pues va a ser todo este sentido de anunciar la gracia de Dios que se acerca para todos aquellos que buscan el reino de Dios. Por eso vamos a ver esa preparación. Y esa preparación pues radica sobre todo para nosotros en pensar en la conversión. Estamos llamados a vivir la conversión en nombre del reino de Dios. Por eso vamos a ver aquí en esta preparación nuevamente la predicación de Juan Bautista, el bautismo de Jesús, incluso las tentaciones en el desierto. El segundo punto va a ser el ministerio de Jesús en Galilea. Recordemos, él empieza a trabajar y empieza a servir en su pueblo, con su pueblo. Está en Cafarnaúm, recorre Galilea, cura, por ejemplo, un paralítico en Cafarnaúm. La actitud de Jesús hacia los pecadores y las observaciones farisaicas. La muchedumbre ya empieza a seguir a Jesús. Se va a dar la institución de los 12. La familia de Jesús pues no va a comprender su misión y su servicio. También vamos a ver aquí ya discursos en parábolas, la tempestad calmada, nuevamente el relato del endemoniado de Gerasa, la visita a Nazaret, la misión de los 12, va a darse la primera multiplicación de los panes. Jesús también va a hacer muchas curaciones en Genezaret, va a hablar sobre esas tradiciones de los fariseos, de los escribas, y es donde pues en algún momento también los va a llamar sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ponen cargas al pueblo que ni ellos pueden cargar. Vamos a ver que este ministerio de Jesús en Galilea va a ser del capítulo 1, versículo 14, al capítulo 7, versículo 23. Ya tenemos ahora pues la tercera parte, que va a ser los viajes de Jesús fuera de Galilea. Y aquí vamos a encontrarlo contenido en este evangelio del capítulo 7, versículo 24, al capítulo 10, versículo 52. Pues vamos a ver aquí esta narración donde va a haber, pues, como decimos siempre, van a ser las semillas del reino de Dios para los gentiles. ¿Por qué? Porque otra vez la curación de una sirofenicia, la segunda multiplicación de los panes, los escribas y los fariseos van a pedir señales a Jesús, una señal en el cielo, la curación de los ciegos, la profesión de fe de Pedro. Jesús también aquí ya en este viaje fuera de Galilea va a empezar a anunciar su muerte y su pasión, y va a decirles o les va a mostrar a los discípulos que también ellos van a tener que padecer en algún momento. También aquí en este evangelio vamos a encontrar la transfiguración de Jesús. Vamos a ver también un segundo anuncio de la pasión. Jesús va a hablar a los niños también, el desprendimiento de lo material. Un tercer anuncio de la pasión y la resurrección. Y como nos dice aquí también, pues los jefes deben servir. Jesús nos enseña que tenemos que servir a los otros como queremos ser servidos. También vemos aquí, pues en esta cuarta parte del evangelio, pues el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y aquí ya va a darse la entrada mesiánica, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos a ver que esto está contenido del capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 37. Y aquí vamos a ver la higuera estéril, la expulsión de los vendedores en el templo. La higuera que es estéril se seca, y Jesús nos va a hablar también de la fe y la oración. El óvulo de la viuda,
También Jesús aquí nos va a hacer un discurso escatológico. ¿Por qué? Porque nos va a hablar del final de los tiempos. Vamos a ver también en una quinta parte la pasión y resurrección de Jesús, donde vamos a ver pues toda esa conspiración contra Jesús, la unción en Betania, la traición de Judas, la cena pascual, la agonía de Jesús en el huerto, el proceso ante el Sanedrín, Jesús que es condenado y todas las situaciones que vive Jesús que podemos ver en la película La Pasión de Cristo para refrescar muy bien pues todo esto que los evangelios nos están mostrando de Jesús. Entonces estas son las 5 partes que nos presenta este evangelio de San Marcos. Y también pues este evangelio nos presenta una teología. ¿Y cuál va a ser esa teología que va a manejarse en este evangelio? Por eso hemos puesto aquí una menorá. Este es el candelabro de 7 velas, que significa la iluminación perfecta de Dios. Cuando los judíos leen la palabra de Dios, encienden este candelabro. ¿Por qué? Porque están pidiendo esa iluminación perfecta de Dios para poder entender la palabra, para poder descubrir el mensaje. Entonces nos va a aparecer pues aquí en esta teología la presencia de Jesús Mesías. Va a darse una situación. Se va a manejar mucho el secreto mesiánico. Jesús mismo le va a decir a la gente que se callen, que no digan nada, que no cuenten lo que ha pasado. Pero ¿qué pasa? Jesús está investido de poder, entonces hace milagros y realiza exorcismos y eso va a manifestar pues que Él es el Mesías. Así como nosotros hoy entendemos que Jesús es el Mesías de nuestra vida, de nuestra existencia, a través de las experiencias de fe que vamos teniendo y donde vamos viendo esos milagros que Jesús todos los días realiza por todos y cada uno de nosotros. Y en esos exorcismos, ¿en qué van a consistir? Pues en esas renuncias a Satanás. Renunciamos a Satanás y sus obras, y eso lo proclamamos pues cuando renovamos nuestras promesas bautismales, y es una realidad que tenemos que efectuar todos los días, a cada momento, renunciar a Satanás y sus obras. Parte de esta teología también pues va a ser Jesús, que se va a presentar como hijo de Dios y como hijo del hombre. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues como hijo del hombre que sufre y vive como un hombre verdadero. Nace, crece, le toca padecer, sufre, siente dolor, experimenta incluso la agonía de la muerte. Y también vamos a ver pues a Jesús que va a realizar signos y prodigios como un verdadero hijo de Dios. Jesús se va a manifestar como ese verdadero hijo de Dios con todos los milagros, con toda la fuerza del poder de Dios que va a actuar en él. Entonces vemos a Jesús pues como este hijo de Dios e hijo del hombre. ¿Quiénes van a ser los destinatarios del evangelio de San Marcos? Pues todos aquellos cristianos de origen pagano. Marcos va a escribir este evangelio y va a ser escrito en Roma alrededor del año 64 después de Cristo. Entonces va a ser dirigido para todos aquellos paganos que han decidido pues seguir y servir a Cristo Jesús. Pasamos ahora pues al siguiente evangelio. El siguiente evangelio es el evangelio de San Lucas, que se nos va a representar pues con un toro. Recordemos, San Lucas pues nos va a hablar también de los sacrificios. Muchas veces se ofrecían reses mayores. ¿Por qué? Porque era un sacrificio especial el que se estaba haciendo, un sacrificio grande el que se iba a hacer, y por eso eran estas reses, estos ganados mayores. Pero también nos va a hablar de esa vitalidad que tiene el evangelio. Recordemos que San Lucas es el que nos va a contar que el niño Jesús nace en el pesebre. Y pues prácticamente por la tradición popular colocamos incluso al buey y la mula a la par del niño Jesús. ¿Por qué? Porque representan esa mansedumbre y esa disponibilidad de estar cerca de Cristo. ¿Qué estructura nos presenta el evangelio? Pues nos va a presentar como primer punto una dedicatoria a Teófilo, del capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Y quién es Teófilo? Pues es un personaje de esta época y un personaje que se merece de San Lucas, pues no solo un libro, sino que 2 libros, imagínense. El segundo libro que le va a dedicar San Lucas va a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en esta dedicatoria, pues le dice querido Teófilo. ¿Y qué significa Teófilo? Teos filios. Y Teos es Dios y Filios es hijo. Entonces es un libro dedicado para todo aquel que es hijo de Dios. Por eso vemos Teófilo.
dedicada a todo aquel que es hijo de Dios. Entonces, si yo me considero hijo de Dios, estoy en la obligación de recibir y leer este evangelio de San Lucas. Nos va a contar la infancia de Jesús del capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 52. Y nos va a narrar toda la realidad pues de esa infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque van a salir el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. También nos va a salir aquí la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel, el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento de Jesús. Nos va a salir pues la presencia del niño Jesús en el templo. Y esto nos va a preparar ya para el punto número 3, que es la preparación del ministerio de Jesús. Capítulos 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Y va a ser aquí pues también la predicación ya de Juan Bautista, ya como adultos, el bautismo de Jesús. Se nos va a enseñar acá la genealogía de Jesús, importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque descubrimos en esta genealogía de Jesús pues muchas realidades que enriquecen la vida de Jesús y nuestra vida. También vamos a ver acá pues el ministerio de Jesús en Galilea, que va a ser el punto número 4, del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. Y nos va a hablar pues esa inauguración del ministerio de Jesús. Van a haber milagros, pero también va a haber controversia. Va a haber ser la elección de los 12 apóstoles. Va a haber un discurso, va a haber un evangelio a los necesitados y pecadores. Van a haber parábolas y milagros. Y vamos a ver pues el ministerio de Jesús a plena luz. También tenemos ya el punto número 5, que va a ser la subida a Jerusalén. Capítulos 9, versículo 51 al capítulo 19, versículo 27. Y donde vamos a ver pues los discípulos de Jesús, el mandamiento mayor, el mandamiento más grande, amar al prójimo como a sí mismo. Vamos a ver el texto que Jesús nos da sobre la oración. Vamos a ver también la gravedad de los tiempos. El tiempo está cerca, el tiempo apremia. El festín, el banquete de Dios, la invitación a la misericordia, la invitación también a esa vida comunitaria. Jesús sigue caminando hacia Jerusalén y vamos a ver pues también la invitación a vivir una infancia espiritual y un desprendimiento. Pasamos a la sexta parte, ministerio de Jesús en Jerusalén, capítulos del 19, versículo 28 al capítulo 21, versículo 38. Y vamos a ver aquí la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, cómo Jesús entra a Jerusalén triunfalmente y es ovacionado por la multitud y todo el mundo le va a decir, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero lastimosamente toda esta gente que lo ovaciona como hijo de David es la que después va a estar gritándole a Poncio Pilatos, crucifícale. Vamos a ver algunas controversias en Jerusalén y un discurso apocalíptico que va a dar nuestro Señor Jesucristo. Como séptimo punto tenemos la Pascua de Jesús, pasión y resurrección, la última cena, el discurso durante la cena, Jesús en el Getsemaní, Jesús con la cruz, todo el juicio de Jesús, la sepultura, la revelación de su resurrección, los discípulos de Maús, la aparición de Jesús en Jerusalén y la ascensión de Jesús. Contenido en estos capítulos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta descripción de Jesús así a grandes rasgos en el Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es la teología del Evangelio de San Lucas? Pues nos va a hablar del misterio de la Pascua de Jesús, pues no solo en Jerusalén, sino que también ese misterio de Pascua de Jesús en esto que es el Espíritu Santo, porque recordemos que es la Pascua, es el paso del Señor. Entonces vamos a ver esta Pascua, este paso de Jesús en la historia, en un momento histórico determinado, físico, pero también en ese paso que va a dar Dios a través de su iglesia con la gracia y los dones y los carismas de este Espíritu Santo. Por eso vamos a ver que Jesús va a estar constantemente pues hablando a los discípulos, ¿verdad? Que va a enviar un abogado, que va a enviar un paráclito, que va a enviar a alguien que va a interceder por todos nosotros, que no nos preocupemos qué decir. ¿Por qué? Porque Él va a hablar por nosotros y nos va a defender. Entonces el Espíritu Santo pues va a ser un don por excelencia de Dios. También vemos en esta teología la universalidad de la salvación. Como decíamos anteriormente, van a aparecer muchos personajes
que no son judíos. ¿Y qué pasa? Como no son judíos, pues también son llamados a esta vida eterna, a este encuentro con Jesús. Los no judíos se van a beneficiar de la salvación. ¿Por qué? Vamos a ver aquí al centurión, al samaritano, que es elogiado por Jesús, a un leproso que también es samaritano, el centurión que va a reconocer en la cruz la inocencia de Jesús. También vemos en esta teología que va a ser un evangelio de oración. Jesús pues nos va a decir orar muchas veces, va a aparecer 19 veces la palabra orar. Jesús es un hombre de oración, ora en el momento de su bautismo, durante su ministerio, antes de actuar, Jesús ora. Entonces imagínense, Jesús nos está enseñando a que antes de hacer cualquier cosa, tenemos que hacer oración, tenemos que invocar la presencia de Dios. Cuando baje a hacer los milagros, también ora Jesús. En la transfiguración, en la última cena, incluso Jesús ora por Pedro y encomienda su ministerio al Padre, ¿verdad? En la cruz, en el huerto, vamos a ver a Jesús haciendo oración. Va a ser el evangelio de alabanza y de acción de gracias. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a dar gracias a Dios, a glorificarle por todo. Recordemos los cánticos de la Virgen María, el cántico de Zacarías también. Por eso no solo es de alabanza y de acción de gracias, sino que va a ser también un evangelio de alegría. Incluso recordemos el anuncio del ángel. Alégrate, le va a decir el ángel a la Virgen María. Alégrate. Entonces, por eso va a ser una invitación a esta alegría y la alegría que va a producir en nosotros el conocer del evangelio. Cuando Jesús envía a los 72 a evangelizar y a misionar, regresan alegres también. Jesús también se va a regocijar por la conversión de los pecadores. Los mismos que se convierten y van recibiendo el mensaje de Jesús, pues también se llenan de gozo. Los apóstoles se regocijan también de alegría porque Jesús entra a Jerusalén. También va a ser un evangelio de paz mesiánica. ¿Por qué? Porque vamos a verlo desde el inicio. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los que ama el Señor. Inicia el evangelio con el nacimiento de Jesús, deseando la paz. Jesús mismo le va a decir a los que sana, vete, tu fe te ha salvado, vete en paz también. Jesús va a reconocer que si no tenemos paz, no tenemos la gracia de Dios. Y la paz de Jesús se va a manifestar con Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús cada vez que entre, cada vez que interactúe ya resucitado con los discípulos, va a decirles la paz esté con ustedes. Entonces por eso vemos que es un evangelio de paz mesiánica. Es un evangelio de felicidad. Recordemos los elogios que recibe Jesús. La Virgen María, feliz, dichosa tú que has creído. Felices los pobres porque vuestro es el reino de Dios, nos va a decir Jesús. Feliz aquel que no se escandaliza de mí, nos va a decir Jesús también. Felices los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Por qué? Porque nos va a decir Jesús, aquellos fueron dichosos porque vieron y creyeron, pero ustedes son más dichosos porque aunque no han visto, creen. Jesús nos dice que estemos atentos, que estemos despiertos, velando. ¿Por qué? Porque el Señor cuando venga nos va a encontrar despiertos. Felices los siervos a quienes su amo los encuentra despiertos. Va a ser un evangelio de bondad y de misericordia. Vamos a verlo reflejado en nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a tener misericordia, compasión por los pecadores. Va a tener compasión hacia la mujer pecadora. Va a reconocer la bondad del publicano y la fe y la vida pues de Zaqueo. Va a perdonar a Pedro, Jesús también. Jesús también, pues como decimos, es un evangelio de bondad y misericordia, pues va a expresar lo máximo de misericordia, incluso en la crucifixión. ¿Por qué? Porque le va a dar el perdón al buen ladrón. También vemos nosotros que va a ser un evangelio de respeto y veneración hacia las mujeres. Vamos a ver aquí pues a múltiples mujeres que van a aparecer, principalmente todo el texto que revela la realidad de la Virgen María, de su prima Isabel, la anciana del templo, Ana. Nos va a hablar de la viuda de Naín, la pecadora, las piadosas mujeres que acompañan a Jesús. Nos va a recordar a Marta y a María, la mujer encorvada, las mujeres de Jerusalén, también a la mujer adúltera. Entonces vamos a ver pues que es un evangelio que reconoce la acción de la mujer.
Va a ser un evangelio para los pobres y necesitados. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a traer pues todas las bendiciones a los pobres. Bienaventurados los pobres. También nos va a recordar pues esa invitación al banquete de bodas, y donde nos va a hablar pues de que todos los que están en el camino son invitados a vivir ese banquete, a disfrutar ese banquete. Nos va a recordar la parábola de Lázaro y Epulón. También va a ser un evangelio que va a invitar al desprendimiento, donde tenemos que entender en el evangelio de San Lucas que tengo que renunciar a lo que no es Jesús. Tengo que renunciar a todo aquello que me aleja de Jesús. Por último, tenemos ya aquí del evangelio de San Lucas, pues que el autor, como lo decíamos, San Lucas, médico, por eso se va a intrigar y le van a llamar mucho la atención los milagros de sanaciones. Va a ser un evangelio destinado a cristianos de origen griego. Por eso vemos aquí la representación de las vestimentas griegas, a las personas que vienen de esta cultura. Y va a ser escrito fuera de Jerusalén, en el ambiente romano. Se dice en muchos lugares de su posible redacción, pero entendemos esto, que fue fuera de Jerusalén, alrededor del año 75 después de Cristo. Esto es lo que podemos decir del evangelio de San Lucas. Si se dan cuenta, pues no nos alcanza el tiempo se nos va como agua de tanto contenido que son pues estos textos importantes para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra fe radica en esto del evangelio. Entonces, San Juan, pues se nos va a representar también con esta figura emblemática que es el águila. ¿Y qué representa el águila? Pues esa fuerza de Dios representa que aunque el águila esté en lo más alto, elevado, pues la vista de Dios está puesta aquí en la tierra también. No se le escapa nada al ojo de Dios. Entonces vamos a ver que hay un prólogo que está del capítulo 1 al versículo 1 al 18. Vamos a ver también pues que vamos a encontrar aquí otra división que va a ser el libro de los signos, capítulos 1 al 10, versículo 19 al 12, versículo 50, donde vamos a ver todos los milagros de Jesús, el agua que se convierte en vino, la curación del paralítico de Betsaida, la multiplicación de los panes en Galilea, Jesús que camina sobre las aguas, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro en Betania. Entonces imagínense, por eso va a ser el libro de los signos. Estos signos que va a hacer Jesús van a marcar todo lo que es su acción y su ministerio. El signo del templo, Jesús y Nicodemo, Jesús como testimonio de Juan Bautista, la curación del funcionario del rey, el pan de vida. Vamos a ver también la resurrección, como esta resurrección de Lázaro, pues un testimonio muy grande del poder de Cristo. En la tercera parte vemos el libro de la gloria, que va a estar del capítulo 13, versículo 1 al capítulo 29, versículo 31. Y nos va a mencionar pues como esta gloria, pues la última cena, la narración de la pasión de Jesús, la semana de la resurrección. Va a ser esto la gloria, porque la gloria de Cristo pues es el triunfo sobre la cruz. Al final pues tenemos el epílogo, que va a ser del capítulo 21, versículo 1 al versículo 25. Pues este evangelio de San Juan pues tiene mucha riqueza para nosotros. Es un evangelio que va a tener mucha carga teológica. Es más teológico que descriptivo, como los otros evangelios. Por eso decíamos que San Juan pues tiene sus propias fuentes, sus propias realidades, que van a ayudarnos a entender y a descubrir a la persona de Jesús. Por eso en esta teología vamos a encontrar que lo primero va a ser describir quién es Jesús. Como lo vemos aquí, pues siempre el águila representando a San Juan, nos va a hablar pues este evangelio de quién es Jesús. Y se nos va a presentar a Jesús como el verbo de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Estuvo entre nosotros, pero los suyos no lo reconocieron. También se nos va a presentar a Jesús como el Cordero de Dios. Recordemos, una figura emblemática del Antiguo Testamento, principalmente de la realidad previa al Éxodo. El Cordero Pascual tiene unas características que lo configuran con Jesús. El Cordero Pascual, pues tiene que ser macho de 1 año, sin defecto, y tiene que morir degollado. Entonces esto es desangrado. Jesús es varón, la semblanza con macho. De 1 año, pues significa que es maduro. Recordemos que para los judíos, para la cultura judía, el varón
que tiene 30 años, ya es un varón maduro, sin defecto el cordero, Jesús es sin pecado, pues imagínense una configuración con el cordero pascual, y también pues el cordero tiene que morir degollado, y Jesús muere crucificado, derrama su sangre, es inmolado en la cruz, por eso vemos a Jesús como el cordero de Dios. El Espíritu Santo también se nos va a presentar en esta teología como un espíritu de purificación. ¿Y por qué? Porque en el mismo evangelio nos va a decir lo que dice en Ezequiel y en Isaías. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos. Y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces Jesús como Mesías ofrece y promete este espíritu de purificación. También tenemos en una cuarta parte de esta teología del evangelio la donación del espíritu y la glorificación de Jesús. Entonces Jesús que nos dice que él se tiene que ir. Se tiene que ir. ¿Para qué? Para que venga el espíritu. Entonces Jesús tiene que ser glorificado y se va a dar esa donación del Espíritu Santo. Por eso vamos a ver cuando Jesús es crucificado y muere en la cruz, cuando le dan la lanzada, de su costado sale sangre y agua. Y esa sangre y agua nos va a representar el bautismo, nos va a representar incluso también la Eucaristía. ¿Por qué? Porque vemos esta donación del Espíritu de Dios como ese Espíritu que nos transmite esta gracia que proviene de Dios. Vamos a seguir viendo también que Jesús pues va a soplar sobre sus discípulos y va a transmitir ese Espíritu Santo. En el quinto vemos, por ejemplo, el Espíritu es una fuente de vida eterna y principio de adoración al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Fuente de vida eterna, ¿por qué? Porque es una fuente inagotable, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fuente, ¿por qué? Porque nos da dones, frutos y carismas para glorificar a Dios. Por eso vemos que va a ser principio de adoración a Dios Padre. Jesús también se nos va a presentar como la nueva casa de Dios, el nuevo altar, la nueva escala. ¿Por qué? Porque recordamos la figura de Jacob. Jacob sueña y ve en su sueño una escala donde suben y bajan ángeles. Ahora vemos que Jesús es esa nueva escala. Por eso Jesús se nos va a presentar como el camino, la verdad y la vida. La misión de Jesús se nos va a revelar acá como la obra del Padre. Jesús ha venido pues a anunciar el reino de Dios y no va a hablar Jesús de sí mismo, sino que va a hablar del Padre. Y como nos va a decir también Jesús, quien me ve a mí, ve al que me envió, ve al Padre. Quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. También tenemos acá, por ejemplo, la exaltación de Jesús en la cruz y su glorificación en la ascensión. Y esto va a ser el corazón del plan salvífico de Dios. ¿Por qué? Porque esa muerte de Jesús, pues va a ser el símbolo de nuestra redención. Pero la ascensión de Jesús va a ser la demostración de que el plan salvífico de Dios ha tenido un éxito. Y hemos sido llevados por la misericordia de Cristo a la gracia de Dios. Por eso también este evangelio nos va a hablar de la universalidad de la salvación. Y por eso Jesús nos va a decir constantemente, pues que verdaderamente, pues Él es el Hijo de Dios, que tiene que ir a buscar ovejas de otro redil, nos va a decir también, que también tiene que congregar a los hijos de Dios dispersos por el mundo. Pues vamos a ver por eso esta universalidad de la salvación. También Jesús aquí en este Evangelio de San Juan se nos va a presentar en su teología como Jesús, el nuevo hombre, el nuevo Adán. Jesús es la nueva creación. Por Adán entra el pecado, por Cristo entra la redención también. Cristo es esa nueva creación, un nuevo hombre. Por eso nos va a hablar de este ser hombres nuevos, ¿verdad? De nacer de nuevo. También nos va a dar el testimonio acá de María, la madre de los creyentes. Recordemos, María que es encomendada a Juan. ¿Por qué? Porque Juan va a ser el que va a tomar a María ahora como su madre. Y ahí donde vemos que Juan pues nos representa a todos nosotros. Vemos también, por ejemplo, acá la presencia de la Eucaristía, la carne y la sangre del Hijo de Dios. Recordemos, la última cena, San Juan nos va a transcribir literalmente casi
pues esas oraciones, esa plegaria eucarística que hace nuestro Señor Jesucristo en esta última cena, y donde nos va a hablar del amor del Padre, y Padre, ámalos como yo los he amado y como tú me amas a mí, para que ellos se amen. Nos va a hablar por eso San Juan de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo. Por eso ustedes se dan cuenta, muchas veces en las procesiones va San Juan en las procesiones y lleva un cáliz en las manos. El cáliz pues nos recuerda que en algún momento quisieron envenenar a San Juan, y como les dijo Jesús, les van a dar veneno de serpientes y no morirán. Pues a San Juan le dan veneno y no muere. Pero siempre nos representan también a San Juan con el cáliz en las manos, con esa copa, porque San Juan nos va a hablar de la sangre de Cristo. Nos va a hablar mucho de esta sangre de Cristo que se derrama por todos nosotros. Y esa invitación constante a la vida eterna para los que creen. Todos los que se acercan a Jesús porque tienen fe. Recordemos que Jesús se nos va a presentar como camino, verdad y vida. Y tenemos que acercarnos a Él porque Él es el camino que nos lleva al Padre. También nos dice, por ejemplo, acá en la misma esfera del Padre y del Hijo. Esto de esfera se refiere a dimensión. Somos llevados a esta presencia de Dios y a esta presencia de Cristo en la eternidad. Somos llevados también, como nos dice, ¿verdad? Yo soy uno en mi Padre y ustedes en mí son uno. La invitación a ser uno con el Padre. Por favor, silencien su micrófono, por favor. Vemos también en el punto número 15 la participación en la misión salvífica de Jesús. Estamos llamados todos y cada uno de nosotros pues a vivir esa misión, a entregarnos con Cristo, a vivir con Cristo y a tratar pues de ser como Cristo Jesús, a tratar de glorificar a Dios e imitar ese sacrificio que Jesús ha hecho por todos los seres humanos. Por eso hablamos de esa participación en la misión salvífica de Jesús. Vemos también por eso una llamada a la fecundidad espiritual. Ya no son solo los hijos biológicos, sino que son los hijos espirituales. Todos los discípulos, todos los creyentes son y somos hijos de Dios. Somos llamados a esta presencia de Dios y a ser parte de esa familia espiritual que pertenece a Dios. Por último, tenemos acá también pues una oración eficaz. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y se os dará. Entonces vean ustedes, Jesús nos invita a hacer y a vivir esa oración eficaz, donde lo que pidamos a Dios se nos va a dar. Y por eso recordemos nuevamente el Padre Nuestro, ¿verdad? También nos dice acá, nos sigue diciendo la perseverancia final y resurrección futura. Perseverar en los caminos de Dios, perseverar en los caminos de Cristo, ¿verdad? Porque nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Y vamos a ver pues esa perseverancia, ese caminar, ese ser de Jesús, ese vivir en Jesús como este perseverar en oración, en fe, perseverar también en esta gracia de Dios que se nos ha dado, que es el mensaje que hemos recibido en el Evangelio de Cristo. Los destinatarios, cristianos en el exilio, los deportados o los que están en persecución. Recordemos una cosa también. De San Juan se nos va a decir pues que él vive exiliado al final de sus días en la isla de Patmos, y ahí va a redactarse pues el libro del Apocalipsis, que más que un libro de terror o un libro de angustia, es un libro de esperanza para los cristianos, para todos aquellos que buscan y ven la gracia de Dios, una llamada a vivir en esa esperanza de que todo lo malo, aunque sea poderoso el mal va a ser derrotado por Dios. Por eso nos va a hablar de aquellos cristianos que están en el exilio, en deportación o en persecución. Escrito más o menos, como le decía siempre el signo más o menos, entre el año 95 al 100 después de Cristo. El autor va a ser el apóstol San Juan. En algún momento se nos va a decir que es el discípulo amado, pero esta es una estrategia que el autor del Evangelio toma. ¿Para qué? Para que yo me ponga en ese lugar. Cuando dice el discípulo amado, el autor del libro quiere que yo ponga mi nombre, que yo sea ese discípulo amado. Por eso la representación aquí del discípulo amado recostado en el pecho de Jesús. Imagínense qué bonito en ese momento de la última cena, Jesús recibe y muestra el cariño
al discípulo Juan dejándolo recostarse en su pecho. Me imagino a Juan escuchando el latir del corazón de Jesús. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que colocar como esos discípulos amados. Ese discípulo amado que recibe a la Virgen María como madre y se hace hijo de ella. Y como nos va a decir el Evangelio, y desde ese momento él la tomó como una entre sus cosas. La tomó como parte suya, la tomó como parte de su realidad, no como algo externo o ajeno. Entonces, por eso llamarnos discípulos amados es una invitación a acercarnos a Jesús, a vivir con Jesús, a estar recostados en Jesús. Entonces, esto es lo que tenemos. Ahí están las bendiciones para todos. Gracias por escuchar, por ver, por descubrir pues esta presencia del Evangelio de Jesús. Y como les digo siempre, ¿cuántos evangelios hay? A ver, ¿cuántos evangelios hay? Solo uno. Un solo evangelio en 4 versiones, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta que tenemos. Esta es la respuesta con la que vivimos nosotros los cristianos, que este evangelio de Cristo en 4 versiones, pues es el que se nos ha dado. Como les mencionaba al principio, también existen algunos evangelios que no están en la Sagrada Escritura y que se conocen como evangelios apócrifos. ¿Y por qué se les llama apócrifos? Porque no son 100% revelados o 100% tomados como verdaderos. ¿Por qué? Porque para empezar fueron escritos mucho tiempo después de la vida de Jesús. Regularmente un documento de esto se acepta entre los primeros 100 años. Y estos evangelios apócrifos van a aparecer 200, 300, 400, hasta 1200 años después de Jesús. Entonces imagínense, ya no se pueden tomar como revelados. ¿Por qué? Porque están muy lejos de cuando ocurrió la vida de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen los evangelios apócrifos? Pues tratan de completar todo lo que tenemos de Jesús, lo que no aparece en el evangelio. Tratan de completar también pues todo lo que no se dice, lo que no aparece, como les decía, la infancia, algunos momentos de la vida de Jesús. Vamos a ver que estos evangelios apócrifos pues van a contar toda la historia, incluso van a servir para la piedad popular. ¿Por qué? Porque estos evangelios van a ser tomados, algunos datos de ellos, para ilustrarnos, desarrollar la fe. Por ejemplo, el más fuerte es el protoevangelio de Santiago, y de este protoevangelio de Santiago se sacan muchos nombres. El nombre de los sabios de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Por qué son 3? Porque representan los 3 continentes. Nos van a dar, por ejemplo, aquí el nombre de los padres de la Santísima Virgen María, que van a ser San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de Jesús. Nos va a dar también el nombre de los ladrones que están con Jesús, Dimas y Gestas, el soldado que le da la lanzada a Jesús, Longinos, y así muchos otros nombres más van a enriquecer la piedad popular. Pues este evangelio y otros evangelios apócrifos, pues van a servir para esto. Lastimosamente, pues algunos van a tener mucha fantasía. ¿Por qué? Porque nos van a hablar, por ejemplo, de la Virgen María, que se mantiene sentadita y un ángel chineando al niño Jesús, otro ángel lavando pañales, otro cocinando, otro ángel barriendo, y pues nos muestran una vida muy relajada y holgada de la Virgen María, que en realidad pues no fue así. La Virgen María pues muchas veces la representamos así muy blanquita, muy bonita, pero en realidad la Virgen María es como las mujeres de nuestra tierra, quemada por el sol, quemada por el fuego, quemada por el polvo también, ¿verdad? Porque solo recordemos esos climas extremos que vamos a ver ahí. Pero aún así, vamos a descubrir a la Santísima Virgen María, pues presente en todos estos escritos, en los evangelios y en estos evangelios apócrifos que van, como les digo, van a tratar de completar historias. Pues no se toman como 100% revelados, pero pues a veces es bueno conocerlos, pero entendiendo que no son parte de los evangelios que tenemos de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar aquí de esta presentación. Permítanme un momentito, vamos a ver. Dejamos de compartir la presentación y vamos a pasar ahora pues al momento de preguntas y respuestas. Espero pues que hayan bastantes respuestas. Por favor,
Si pueden tener su Biblia a la mano, pues mucho mejor. Si pueden utilizar su Sagrada Escritura, ver en los evangelios, leer los evangelios para poder descubrir qué es lo que nos dice Jesús. A ver, don Emilio Antonio Ochoa, ¿tiene una pregunta? Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Buenas noches. Tal vez no va a estar 100% relacionado al tema, pero siempre he tenido la duda, ¿por qué no se menciona tanto a José en los evangelios? A San José. Recuérdense que San José pues es un varón justo, como nos lo dice en la palabra, y San José pues es el santo del silencio. ¿Por qué? Porque no dice nada. Y aún siendo ese santo del silencio, es un gran testimonio para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra el valor de este varón de Dios que es elegido para ser el padre adoptivo del Mesías, para darle a Jesús la pertenencia al pueblo de Israel. Recordemos que también nos dice la promesa del Mesías que tiene que nacer del linaje de David. Y San José le va a dar a Jesús esa pertenencia al linaje de David. Nosotros decimos que Jesús tiene las 3 dimensiones que recibimos nosotros en el bautismo. Cuando nos bautizan recibimos 3 dimensiones. Somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Se acuerdan bien de eso, verdad? Profeta, sacerdote y rey. Entonces Jesús es sacerdote por la casa de la Virgen María. Porque por los estudios que se han hecho se ve que la Virgen María pertenece a la casta sacerdotal. Su prima Isabel está casada con un sacerdote, entonces por eso se asocia que el sacerdocio le viene a Cristo por la Virgen María. La realeza le viene por San José. ¿Por qué? Porque pertenece a la casa de David. Por eso el Mesías nace de esa casa de David. Y el profetismo le viene a Cristo por ser engendrado en el seno de la Virgen María a través de la obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso vamos a ver que la Virgen María, cuando sale a visitar a su prima Isabel, está tan llena del Espíritu Santo que con solo saludar a su prima Isabel, ¿qué pasa? El niño brinca de gozo en el seno de Isabel. Llena a Isabel del Espíritu Santo. Y Isabel, ¿qué dice? Cuando nada más escucha el saludo de la Virgen María, dichosa tú que has creído. Entonces imagínense, ya llama dichosa a la Virgen María. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a San José pues se menciona poco en realidad. Pero ¿qué es lo que entendemos de San José? Pues el valor de su decisión, su perseverancia, su estar para Jesús, la obediencia de San José, porque vamos a ver a San José, pues obediente en todo momento. Por eso vemos ahí en el documento que nos sacó el Papa Francisco de San José, donde nos va a hablar pues de esa obediencia y una obediencia, por así decirlo, ciega de San José a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar en sueños, le va a hablar a través de los ángeles y le va a manifestar pues cuál es su gracia y su misión. ¿Otra pregunta? Hoy están calladitos, eso es bueno. ¿Es bueno o es malo? No sé, pero bueno. Vamos a ver, Bici, por favor. Está silenciado. Muchas gracias. Sí, ahora que nos platica usted sobre el Evangelio de Santiago, leyendo yo en algún momento en la Biblia la epístola de Santiago, en la explicación, yo la que tengo en la Biblia latinoamericana, entonces en la explicación dice que se considera que Santiago era hermano de Jesús. Ajá. Y que probablemente por eso él da más referencias, digamos, íntimas de la familia, porque él lo escuchaba de su mamá y de su papá, y por eso es que él tuvo buena fuente para poderlo anotar. Recordemos que la palabra hermano, pues limitaba a hermanos de otro matrimonio, limitaba a primos, a familiares cercanos, a paisanos, o a una amistad bien profunda también. Entonces, cuando hablamos de la carta de Santiago, es distinta al protoevangelio de Santiago, ¿verdad? Pero es el mismo autor. Pues está entre que es el Santiago el menor o Santiago el mayor, porque recuerden que son 2 Santiagos que están entre los discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí también se va a dar la pseudonimia. ¿Y en qué consiste la pseudonimia? Atribuir un libro a un personaje
¿Para qué? Para que tenga peso y credibilidad. Entonces, como este protoevangelio de Santiago surge casi que en el año 250 después de Jesús, es una atribución. ¿Por qué? Porque Santiago ya no estaba vivo. Ya no está. Ni el mayor ni el menor. El mayor es el primero que muere y muere como obispo de Jerusalén prácticamente, porque muere martirizado en Jerusalén. Entonces ya Santiago el menor pues es otro discípulo de Jesús, pues que también va a dar testimonio de Cristo a través del martirio. Entonces, ¿qué es lo que vemos también con esta terminología? Pues a veces nos quieren dar guerra con esto, porque nos dicen, es que esa tal María tuvo un montón de hijos. No, pues aún si hubiera tenido un montón de hijos, la Virgen María no deja de ser madre de Jesús. Sí, eso sí. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Y al final, pues nosotros entendemos que el idioma de esa época, pues era bastante pobre, bastante sencillo. Y una palabra, pues abarcaba muchos significados, muchos. Entonces ahí vamos viendo, pues que esa realidad se sigue viendo hoy a través de la palabra de Dios. Muy bien, ¿alguien más? Carlos, ¿qué tal ya? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Tengo una consulta. Los primeros cristianos, como vimos los evangelios, se escribieron del año 40 en adelante. Ajá. Mi pregunta es, ¿cómo se mantenían ellos predicando? ¿Usaban el Antiguo Testamento o lo que estaban viviendo en ese momento? Esa era mi Usaban pregunta. el Antiguo Testamento porque muchos eran judíos, entonces conocían el Antiguo Testamento y asociaban el Antiguo Testamento como una promesa que se cumplía en Jesús. A la par de esto, pues tenemos la tradición oral, lo que todos contaban. Y recuérdense ustedes una cosa, hoy la palabra pues no tiene mucho valor, no tiene peso. Antes ustedes iban al banco y podían hacer un préstamo de palabra, imagínense. ¿Qué consistía esto? Que llego al banco, miren, necesito tanto dinero, yo le doy mi palabra que dentro de 6 días yo le voy a cancelar lo que usted me está prestando. Y la gente pues llegaba a veces al quinto día, ni siquiera esperaba que llegaran los 6 días, sino que llegaban al quinto día. Pues en cambio ahora le sacan fotocopia a la persona y ni así pagan, ¿no? Hasta un clon le pueden sacar a la persona y no paga. Entonces la palabra hoy perdió credibilidad. En cambio, en aquel tiempo, la palabra tenía mucho peso. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús se nos va a presentar como acción de Dios, como el verbo, como la palabra de Dios. Entonces vamos a ver a Jesús pues también dándole peso a esto que es la palabra. Entonces las primeras comunidades subsisten con lo que decían los discípulos, lo que hemos visto y oído, eso os transmitimos. Ese conocimiento, esa experiencia de Jesús, ese regalo que habían recibido de conocer, de escuchar lo que hizo y dijo Jesús. Y esa fidelidad que trataban de mantener a esas palabras de Jesús para no tergiversarlas. Entonces imagínense, para empezar, buena memoria seguramente, ¿verdad? Se van dando cuenta poco a poco que pues se puede olvidar el mensaje y empiezan a ponerlo por escrito. Y como son varias comunidades, varias personas, por eso surgen varios manuscritos parciales que al final pues son puestos en común y van a surgir lo que conocemos como los evangelios, ¿verdad? Y así va a pasar también, por ejemplo, con algunas cartas de San Juan, algunas cartas de San Pablo, perdón, algunas cartas de San Pablo, pues van a ser 2 fragmentos que se unieron. Otros van a ser un fragmento, otras no van a ser cartas, sino que van a ser una homilía. Otros no van a ser de San Pablo, pero sí van a ser de la escuela paulina. ¿Y qué quiere decir esto? Los discípulos de San Pablo que van a transmitir su pensamiento a las comunidades. Entonces ahí vamos viendo que a partir del año 40 se empieza a poner por escrito. ¿Y qué pasa? Pues no todos tenían acceso a esto, no todos. ¿Cuándo llegaba un documento? Pues imagínense, hoy tenemos una gran riqueza, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la palabra de Dios, tenemos esa bendición y qué tristeza de verdad no leerla. Yo fui una vez me tocó ir de misión a un lugar una vez y llegamos a una casa y les decía yo pues qué bueno que nos habían recibido y que íbamos a compartir la palabra de Dios. Y les dije, bueno, miren, ¿y tienen ustedes palabra de Dios? ¿Tienen su Biblia? Sí, tenemos Biblia, hermano. Ay, qué bueno que tienen su Biblia. ¿La pueden traer para que compartamos unos textos de la Biblia y meditemos y hagamos oración con la palabra? Ay, fíjese, hermano, que no se la podemos prestar. Pues dije, ¿qué pasaría que no me la pueden prestar? O sea, de plano pensarían que me la voy a robar o algo así, que entre en mi mente, ¿verdad?
Es que fíjese que se le quebró la pata al ropero y no hallábamos qué poner y le pusimos mejor ahí la Biblia. Imagínense qué tristeza. En vez de sostener su vida en la palabra de Dios, estaba sosteniendo el ropero. Pues qué tristeza en realidad, que a veces tenemos la palabra de Dios y como les decía el otro día, a veces la palabra de Dios se vuelve en una decoración, se vuelve en un libro más, se vuelve en algo que está ahí que sé que es bueno, pero un día esto lo voy a abrir, un día esto lo voy a leer. Y como les decía con Lucas, con su evangelio y con los hechos de los apóstoles, que vamos a ver mañana todo esto, lo dedica a Teófilo. Y Teófilo quiere decir hijo de Dios. Pues si yo me considero hijo de Dios y sé por fe y por todo lo que he vivido y lo que conozco y soy, que soy un verdadero hijo de Dios, pues estoy en la obligación de leer estos libros porque están dedicados para mí. Pues si no he leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, si no he leído los Evangelios, por favor, leámoslos, veámoslos, meditémoslos y busquemos. Si no entendemos algo, pues hay quien explique. Ahí les dejé también mi número de teléfono por si lo pudieron apuntar, pues si no, pues ahí también pueden preguntar a través de las redes sociales y compartimos pues el número de teléfono para consultas, para dudas, para lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque estamos llamados a esto, a transmitir la luz del evangelio. El evangelio es luz que se tiene que transmitir, que no se tiene que esconder, que no se tiene que enterrar, que no se tiene que meter bajo la mesa, sino que se tiene que poner en alto para poder iluminar a todos. En la medida en que vayamos adquiriendo un conocimiento, una experiencia de Dios, pues estamos llamados a transmitirla. Una última pregunta por ahí. Hermano, Sí, Pablo. Buenas noches. buenas noches, hermano. Mire, con una consulta. Fíjense que, pues, yo, en mi caso, pues, mi trabajo o en mi casa, yo mantengo mi Biblia siempre ahí, ¿verdad? Y pues, siempre la pongo en práctica a leerlo, ¿verdad? Y hay personas de que sí les agrada eso, hay personas que como que los ofende al ver la Biblia en un trabajo abierta a veces, ¿verdad? Porque yo a veces antes de empezar a trabajar le digo al Señor, bueno, Señor, háblame el día de hoy y siempre haceme a ser obediente. Mijo, haceme a ser obediente a tu palabra, ¿verdad? Ah, muy bien. O hay personas que se ofenden al ver la Biblia, solo se quedan viendo y incluso hasta como que se retiran, se salen mejor del negocio, ahí regresamos, dice. Pues en ese momento no, a veces no sé qué hacer, ¿verdad? Porque digo yo, es mi costumbre mía de abrirla y leerla cada mañana, ¿verdad? Pero para no ofender a veces a mi propia clientela, digo yo, ¿qué puedo hacer en ese caso, verdad? Seguirla teniendo, ¿por qué? Porque Cristo va a proveer todo lo necesario. Y si la gente al ver la palabra se aleja, entendamos que pueden ser demonios que están llegando a fastidiar y que de repente, pues en vez de llevarnos una bendición, que es el trabajo, pueden llevarnos un problema. Entonces, vean ustedes, el respeto al derecho ajeno es la paz, nos dijeron por ahí hace mucho tiempo. Y el respeto, pues se tiene que manifestar también a través de la fe de los demás, respetar sus creencias. Yo no comparto a veces muchas cosas de las personas, pero eso es lo que creen, eso es lo que viven, pues lo respetamos. En la medida en que puedo, pues trato de evangelizar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Pues tenemos el problema del ateísmo práctico. La gente, pues, está tratando de anular la presencia de Dios de todo. ¿Por qué? Porque no quieren que les llamen la atención, no quieren que se les corrija, no quieren que les digan que esto o aquello es pecado, sino que solo quieren vivir y ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que seguir siendo signo del evangelio. Y ese signo del evangelio, pues vamos a entender que a muchos les costó la vida. ¿Por qué? Porque fueron martirizados. Tal vez el testimonio de martirio que tengo que dar es pues que tal vez no se queden conmigo y no trabajen, pero Dios va a proveer lo necesario, porque como lo dice en su palabra,
Él siempre permanece fiel, aunque nosotros no. Él siempre permanece fiel. Pues por eso nosotros tenemos que permanecer fieles a Él y dar testimonio, pues de que somos verdaderos cristianos. Y cristianos, pues que vivimos nuestra fe, que no nos avergonzamos de lo que somos, de lo que creemos. Porque esa es la fe de nuestros padres, esa es la fe de la iglesia. Y como lo decimos cuando hacemos la renovación de nuestras promesas bautismales, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar, fíjense. Así lo decimos. Nos gloriamos. ¿Y qué sería gloriarme? Sentirme dichoso, sentirme gozoso, sentirme orgulloso de que soy cristiano y que no me da vergüenza y no me da miedo. Pues no dejen de tener su Biblia a la vista. Y una temporada tuve unas situaciones donde alguien me decía, mire, mejor quite su nacimiento, quite su altar porque va a venir la fulana y ella es evangélica y no le gustan esas cosas. Pues va a venir aquí a la casa, no es a su casa. Pues que se aguante. Y si no quiere ver los santos, que voltee a ver por otro lado, pues. ¿Por qué? Porque esta es una casa católica y aquí tenemos las imágenes. No son ídolos, no son los que nos van a salvar, pero que son elementos que nos ayudan a vivir la oración. Son elementos que nos ayudan, pues, a recordar a los personajes que Dios en su existencia humana les concedió la gracia necesaria para alcanzar la santidad. Y por eso son modelos para nosotros. Muy bien, ya llegamos al tiempo. Que Dios me los siga bendiciendo. Muchas gracias por su participación en este tercer día. Ya mañana pues vamos a terminar. Espero poderlos ver a esta misma hora por este mismo canal, como dirían hace mucho tiempo en un programa por ahí. Espero que puedan participar, que estemos. Mañana vamos a ver todo lo que son las cartas de San Pablo, cartas católicas, los hechos de los apóstoles en una visión general. Vamos a ver también el Apocalipsis. Primero Dios, tenemos un proyectito de tener una formación siquiera una vez al mes o cada 15 días para que ustedes pues se apunten. Y me propusieron de que por qué no trabajamos cuando menos un libro de la Sagrada Escritura en esta formación que se dé cuando menos una vez al mes, ¿verdad? O lo que se pueda marcar de un libro, pero es un proyectito que vamos a tener ahí poco a poco. Les lanzamos siempre la invitación en nombre de Dios que nos siga bendiciendo para poder evangelizar y seguir evangelizando a tiempo y a destiempo. Como se hizo la convocatoria, pues es una llamada a conocer la palabra, a refrescar la mente para poder pues retomar este conocimiento y este amor por la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida, no es palabra de muerte. Entonces, qué bueno que podamos vivir este encuentro con Jesús. Saludamos también pues a todos los que nos acompañaron en Facebook Live. Gracias por su presencia. Gracias por todo lo que nos han acompañado. Y también pues aceptamos sugerencias. Si ustedes quieren comentarnos o ponernos, mire, ¿por qué no platicamos de esto? ¿Por qué no platicamos de esto otro? ¿O nos habla de esto? Pues ahí estamos para servirles, para transmitir pues todo esto que es el conocimiento pues que Dios nos ha dado. Como yo les compartí, algunos lo saben, otros no, pues yo fui seminarista, estuve estudiando la formación para ser sacerdote, yo saqué la filosofía y la teología, entonces pues gracias a Dios pues recibí este conocimiento. Ya llevo más o menos 20 años dando formación. Entonces, imagínense, cada vez que se da un curso, pues se tiene que estudiar. Entonces, ¿cómo sacar el curso? Y he trabajado pues en varias escuelas de formación arquidiocesana. Y estas escuelas, pues gracias a Dios, están representadas acá con muchos de ustedes que se han interesado por conocer, por aprender de la palabra de Dios. También estamos ahora pues transmitiendo estos videos a través de YouTube. Los pueden buscar si lo quieren enviar como un enlace para alguien para que vea esta formación, pues lo pueden hacer a través del YouTube. Me pueden buscar como Juan Carlos Terré, ahí aparecemos y ahí pues pueden ustedes compartir estos videos porque al final ¿qué es? Es luz. Tenemos el llamado a transmitir esta luz, esta gracia que nos viene de Dios. Vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a invocar la presencia de San José porque estamos en el año de San José y pues como lo mencionaron, hicieron la pregunta, ¿por qué no se habla tanto de San José? Pues al final no se habla tanto de él porque el que tiene que ser el protagonista es Jesús. Entonces vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Salve custodio del Redentor y esposo de la Santísima Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo y en ti María depositó su confianza. Contigo Jesús, el Cristo, se forjó como ser humano. Oh bienaventurado San José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concede gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Te encomendamos a tu iglesia, te encomendamos la iglesia, ya que tú eres custodio de la Iglesia Universal. Te pedimos, San José, tú que también eres patrón de la buena muerte, de una buena muerte, porque tú moriste en los brazos de Jesús y de María. Te encomendamos a todos aquellos hermanos nuestros que están en agonía y que hoy van a pasar a la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, también a ti, Trinidad Santa, Padre Santo, por todo lo que nos han dado hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu presencia, por tu espíritu, por la luz que nos das en el Evangelio, Señor. Gracias por todo lo que nos permites descubrir y ver, Señor. Bendito seas. Mamá María, no te canses de interceder por todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Madre Santa, a saber hacer lo que Jesús nos dice. A ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. A amarle y servirle como tú lo hiciste. A ser fieles, no solo en los momentos de gloria, sino también en el momento de la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Padre Carlos, nos regala la bendición otra vez, por favor. Con gusto. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz quede en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Pasen feliz noche. Muy bien, buenas noches. Gracias por su presencia. Siga bendiciendo. Nos vemos mañana a la misma hora, por favor. Y a la última información. Muchas bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas Bendiciones. Descansen. Descansen, feliz descanso. Buenas noches. Qué gusto. Feliz noche, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas Feliz noches. noche a todos. Que descansen. Feliz noche, padre. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Bendiciones a mi tía Ana, bendiciones por ahí a está, todos. por ahí está mi tía Feliz Ana noche, también, Dios los Dios la bendiga. bendiga. Yo defendí. Bendiciones para todos, qué gusto de verles, que Dios les siga Feliz noche, guardando, profe. protegiendo a sus Feliz familias. noche. Buenas noches. Bea, buenas noches, qué gusto de verle. Buenas noches para todos. A los que están en Facebook, pues muchas gracias y que Dios les bendiga. Y gracias por acompañarnos. Detenemos la transmisión. Buenas noches para todos. Feliz Feliz noche, noche, bendiciones a Buenas todos. noches. Muy bien, buenas noches.